nací en Lima, hace una pelota de años. Y resulta que desde que nací hasta la fecha he andado por casi todo el mundo. Hace 22 años vivo en Colombia. Antes de eso viví en África. Antes de eso estuve viviendo en Estados Unidos, también en Europa. Y pasé mis años de niñez y juventud en Lima. Yo vengo de una familia de origen italiano. Y nuestra familia ha vivido pocos años en Perú desde que llegaron después de la Primera Guerra Mundial. Nosotros somos de origen bresciano, o sea, de la Lombardía. Salimos por el puerto, o salieron por el puerto de Génova, y entraron por el Amazonas. Entraron por Belén do Pará, Manaos, Iquitos. Y se establecieron primero en una quebrada que le llamaban los indígenas Cumaría. Y parte de la familia, particularmente mi familia más directa, se fue y construyó otro fundo que le llamaron Nueva Italia. Y esos dieron lugar a lo que se llamaba los bosques de Nueva Italia, en el Alto Ucayali del Perú. Esta familia era una familia muy extendida, que vino de Italia todos juntos. Vino el abuelo, el padre, el hijo y los nietos. Casi toda la familia vino juntos. Por lo tanto, era una familia muy grande. Hasta ahora nos reunimos. Y cuando hacemos reuniones de familia, son alrededor de 100 personas, donde a veces ya no conocemos ni a los sobrinos más chiquitos, ¿sí? Pero por supuesto tenemos unas relaciones porque nuestros parientes no solamente eran nuestros parientes, eran también nuestros amigos, por esa tradición. Además, las familias italianas son muy gregarias. Y eso fue lo que aprendí, y esos fueron mis primeros años de vida. Vivieron ahí algunos años hasta que vino la Segunda Guerra Mundial y el Perú le declaró la guerra a los países del eje, a Italia, Alemania y Japón, y les expropió la propiedad a los ciudadanos de esos países. Entonces mi familia tuvo que salir del Alto Ucayali, donde se habían establecido, habían sido prósperos, tenían molinos, tenían haciendas, tenían aserraderos, tenían líneas de navegación, y tuvieron que mudarse a Lima. A mi papá le tomó en esa época un mes viajar desde la zona del Alto Ucayali hacia Lima por una vía que se llamaba la Vía del Pichis, que era surcar unos ríos, luego atravesar una cordillera, llegar a un pueblo, embarcarse en un camioncito, seguir por la ruta hasta un centro minero y de ahí bajar a Lima en ferrocarril. Eso tomaba un mes. Siempre fui un buen estudiante. Yo era de los primeros de la clase, ¿sí? Y el colegio era muy exigente, era un colegio de un nivel alto, una de las mejores escuelas de Lima, la de los Maristas de San Isidro. Y creo que en esa época también fui a la mejor universidad que había en esa ciudad, que era algo así como la Javeriana del Perú. O sea, y como era un buen estudiante, todos los años yo tenía premios del colegio. Entonces, usualmente en diciembre eran las premiaciones. Y como yo siempre era medalla de oro, pues siempre me regalaban algo, mis papás. Entonces, siempre me regalaban un libro. Entonces, yo leí las novelas de Salgari y la de Julio Verne durante toda mi época escolar, y eso tal vez me formó mucho en la idea de las aventuras, porque no podemos dejar de pensar de que mis abuelos fueron migrantes, mis padres fueron migrantes, yo soy inmigrante y mis hijos son migrantes. En el fondo acabamos siendo una familia de gitanos, o sea, hemos andado por todo el mundo y hemos vivido en todas partes. Y eso no es solamente de mi generación, es de las generaciones anteriores. Y las generaciones que vienen atrás tienen las mismas vivencias. Y a mis hijos les he tratado de enseñar este tipo de costumbres, que sean gregarios, que sean solidarios, que participen en las labores, que participen en la cocina. Para los italianos la cocina es una
una labor muy importante, que es el sitio donde se nuclea la familia. Cuando terminé, o estaba por terminar el colegio, nos hicieron unas pruebas, esas psicotécnicas que le hacen a los estudiantes, para un poco ver sus vocaciones. Entonces a mí me salió que podía ser un buen abogado o un buen ingeniero. Pero entonces mi mamá me dijo que era mejor que estudiara ingeniería porque eso tenía más futuro. En cambio había muchos abogados. Y por eso estudié ingeniería. Y la verdad es que nunca me fue mal. O sea, fui un buen estudiante en la carrera de ingeniería. En esa época ingresamos al primer año de ingeniería a la Universidad Católica del Perú, 120 estudiantes. Terminamos 7. Pero cuando yo estaba en cuarto año de ingeniería, decidí que era muy aburrido eso de contar cuántos fierros iba a tener una viga, porque al final eso era muy mecánico y yo quería cosas mucho más amplias. Entonces alguien por ahí me dijo, pero ¿por qué no vas a estudiar una maestría? En esa época no era muy popular y los doctorados eran rarísimos. Entonces me fui a hablar con una persona que trabajaba en planeación y me dijo, pero ¿por qué no haces planeación? O sea, eso está más cercano a la ingeniería, te puede servir. Y efectivamente me presenté y me gané una beca. Y me fui a la Universidad de Nueva York a estudiar planeación urbana, urban planning en inglés. Y me gradué de urban planning y regresé a trabajar en planeación regional. Pero al poco tiempo me di cuenta que los que trabajaban en cuestiones regionales nunca iban a poder cambiar el mundo, porque hacen cosas muy localizadas. Y yo quería una cosa más amplia. Entonces por ahí alguien me dijo, pero ¿por qué no te vas a estudiar economía? Me pareció interesante, nunca había estudiado economía. Y todo el día hablaba de cuestiones económicas, que la tasa de crecimiento, que la inversión, que la localización de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces me fui a estudiar economía a Boston y me fue bien. Entonces terminé la maestría en economía y en el día que me gradué me fui a despedir de los profesores diciéndole que ya me iba. Entonces los profesores me dijeron, tú, pero ¿por qué te vas? Por 2 razones básicas, le digo. No tengo plata, no tengo financiamiento y no tengo con qué vivir. Y tengo ya una familia. Y en segundo lugar, se me acabó la maestría, entonces ya se me acabaron estos estudios. Entonces me dijeron, ¿pero por qué no te quedas? Porque no tengo financiamiento y porque ya terminé los estudios. No, sigue haciendo el doctorado. ¿Pero y con qué vivo? Tranquilo, nosotros te financiamos. Y la Universidad de Boston me financió mis estudios, y a lo cual estoy muy agradecido. Y los profesores tenían una serie de proyectos. Y con esa serie de proyectos me daba el ingreso suficiente para tener una vida decorosa con mujer, 2 hijos y una empleada que habíamos llevado al Perú. Y la pasamos muy bien. Y la pasamos tan bien que compramos carro nuevo, viajamos todo el tiempo y eso fue casi de relancina. Pero me fue bien, o sea, acabé siendo economista y nunca volví a pensar cuántos fierros tenía una viga. Mi paso por el sector público, que es donde empecé, fue interrumpido porque me fui a estudiar el doctorado. Cuando comencé con un asistente. Y a los 4 años era director de planeación de la Amazonía peruana. Tenía en esa época 27 años, era una persona muy jovencita para ese cargo. Y luego me fui a estudiar el doctorado 4 años más a Estados Unidos y regresé. Y entonces decidí que no iba a trabajar con el sector público nunca más porque eso era un fastidio, además te pagaban muy poco, quería trabajar en el sector privado. Entonces efectivamente acabé siendo subgerente general de esta empresa, que era una empresa grande, la empresa más grande de fabricación de redes de pesca de Latinoamérica, que exportaba a México, exportaba a Chile. Pero entonces vino la crisis, no me acuerdo cuál de las tantas crisis que hemos tenido en América Latina, y las exportaciones se cayeron, y entonces me tuve que salir y fui a buscar trabajo por otro lado. En esa época, unos amigos míos a los cuales había conocido en planeación de mi primera época, estaban cerca del candidato Alan García.
Entonces me dijeron, César, ¿por qué no vienes? No, yo no soy aprista ni pienso ser. Aprista es el partido de Alan García. No, pero no importa, aquí somos muy abiertos. Bueno, si ustedes quieren. Entonces llegué y finalmente conocí al candidato Alan García, que era en esa época un joven de unos 30 y tantos años más o menos. Y seguramente le caí en gracia, le diría algunas cosas que le parecieron inteligentes y sensatos, y entonces acabé como director técnico de planeación. O sea, era un cargo importante porque era quien manejaba planeación en todo el país. Y al poco tiempo de estar en ese cargo hubo un incidente en el Banco Central del Perú. Y entonces el presidente me llamó y me dijo, César, quiero que te encargues del Banco Central. Chévere. Yo tenía un doctorado de economía, entonces acabé siendo gerente general del Banco Central del Perú. Y fue una experiencia bien interesante. Y me di cuenta de varias cosas. Que cambiar el mundo es muy difícil y que cambiar el mundo solo es imposible. Un buen día me dijeron de que estaban hablando de mí en el Servicio de Inteligencia Nacional. Y cosa que no me gustó absolutamente nada. Era la época de Fujimori como presidente y la represión era muy fuerte. Y resulta que yo escribía en el periódico algunos artículos económicos y decidí que mejor me iba lejos antes de meterme en líos por este tipo de cuestiones. ¿Y por qué me fui al África? Porque en realidad me ofrecieron ese puesto, a Guinea-Bissau, a conocer cómo era el ambiente en Guinea-Bissau, a ver si quería quedarme un periodo más largo o no. Entonces llegué a este país, que es un país muy chiquito, 30.000 kilómetros cuadrados. Supuestamente mi cargo era asesor del gobernador del Banco Central. Pero el día que iba a firmar con el Banco Mundial para este proyecto, apareció un funcionario del fondo que venía en misión a Guinea-Bissau. Y nos conocimos, hablamos un poco y me dijo de sopetón, oye César, ¿por qué no trabajas con nosotros? El puesto que te están ofreciendo el Banco Mundial en realidad es un puesto que le corresponde al Fondo Monetario Internacional porque nosotros somos los que asesoramos a los bancos centrales. A mí me da igual, me digo. Además, ustedes pagan un poquito mejor, así que trabajaré con ustedes. Y entonces trabajé con el Fondo Monetario Internacional. Y de hecho trabajé con ellos 5 años. Resulta que Guinea-Bissau decidió entrar a la Unión Monetaria del Norte de África con el franco CFA. Entonces yo escribí al fondo y le dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No, me dijo, oye, ¿no quieres irte a Angola? Pues sí, claro, ¿por qué no? Angola es un país más grande, más rico. Y en Angola conocí a mi actual mujer. Ella trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de atención primaria de salud. Y yo trabajaba con el Fondo Monetario Internacional en Luanda. Pues la gente se va conociendo en estas reuniones de expatriados de la cooperación internacional porque al final no son muchos. Entonces todos se conocen. Y como yo andaba solo y ella andaba sola, pues entonces pues acabamos encontrándonos. Y cuando se terminó mi contrato con el fondo, le dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo había recibido algunas invitaciones para trabajar en algunas partes del mundo. Y una de las invitaciones me llegó de la Javeriana. Alejandro Vivas fue el contacto. A Alejandro yo lo había conocido mucho antes. Y Alejandro me dijo, ¿por qué no te vienes a Colombia? Te ofrecemos la dirección de la maestría en economía y que seas profesor aquí. Entonces yo le dije a mi mujer, mira, tú eres colombiana, tú vas a estar ahí en tu ambiente, tu familia está allá y yo tengo trabajo y me parece interesante y si no nos gusta, pues nos vamos a otro lado. Bueno, parece que nos gustó porque hace 22 años que nos quedamos acá. Y vino Bianca, que es el último retoño, que en este momento tiene 16 años, que es una excelente pintora, que escribe sus cuentitos y tiene un libro publicado, ¿sí? Además hecho por Javegraph. Y eso es, al final, ¿por qué estoy aquí? Y mi último trabajo, en el cual todavía estoy, y espero que pueda hacerlo durante mucho tiempo más, como profesor. Nunca antes había trabajado como profesor.
Pero lo interesante es que decidí llegar a ser profesor un poco para transmitir todas estas experiencias que he recogido a lo largo de la vida, por la cual he pasado desde el sector público al sector privado, al sector internacional, a la consultoría. Entonces creo que puedo combinar ambas cosas y creo que eso es muy importante. Tal vez lo más importante que quisiera que tuvieran muy en cuenta, sobre todo los que hacen economía, es que detrás de cada decisión siempre hay un dilema ético. Eso es tal vez lo más importante que deberían aprender. Aquí no se trata de máquinas, aquí no se trata de seres inanes, sino de seres vivos, de seres humanos, que tienen sus problemas, sus certidumbres, sus incertidumbres, y que esperan por lo menos vivir mejor. Y entonces uno tiene la obligación de tratar de construir ese vivir mejor. Y para eso la universidad puede servir muchísimo. Porque al final, si la universidad no piensa en los nuevos caminos, ¿quién los va a pensar? No los va a pensar nadie. Y hay que pensar en una nueva economía que esté en concierto con los nuevos tiempos, que los aproveche. Que si vamos a entrar y si estamos en la era digital, hay que usar la era digital para mejorar al final el propósito fundamental. Se trata de mejorar la vida de la gente. Al final no hay otro propósito válido, diría yo. Pero Colombia es un sitio magnífico para vivir, que hay que construirlo, que hay que seguir haciendo más vivir lo que es vivible de por sí, por definición. Colombia es un sitio, es un buen vividero. Aquí tal vez no hay esos niveles de pauperización, pero hay gente muy pobre que no tiene para completar su almuerzo ni su comida. Y se escucha a diario, por lo menos en mi casa, frente a la puerta de mi casa, durante esta época de pandemia, familias que pasan con el padre, la madre y los hijos gritando a voz en cuello, cosa que no he visto en ninguna parte del mundo: por favor, dennos de comer. Y uno dice, caramba, aquí hay una situación de necesidad terrible para que la gente tenga que mendigar su pobreza a voz en cuello. Cosa que no he visto en ninguna parte del mundo, a pesar de esa pauperización que vi en el África. Eso tiene que terminar. Eso tiene que ser superado. Y para eso estudiamos economía, para superar esos niveles de pobreza. La javeriana somos nosotros. Y el sentido de la javerianidad yo lo entiendo como el apego a ese concepto de nosotros. Uno piensa en la universidad y se relaciona con la universidad, transmite sus enseñanzas a través de la universidad, aprende de la universidad y aprende de unos y de otros, profesores de estudiantes y estudiantes de profesores. Pero tal vez los que más aprendemos somos los profesores, aunque parezca paradójico. Todo eso hace la javerianería, todo eso hace la universidad.